¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta cuarta semana, que es el cierre ya de estas experiencias que tuvieron como protagonistas a personas muy lúcidas, muy comprometidas con la realidad, que a partir de su experiencia, de su militancia, nos han dejado muchísimos conceptos que sirven para pensar el presente y tratar de transformarlo. Por eso, el título de nuestras entrevistas eran eso: escuchar bien para mirar mejor la realidad. Y hoy cerramos el ciclo de entrevistas con alguien que nosotros queremos y admiramos muchísimo, como es nuestro compañero Rubén Giustiniani en la Cámara de Diputados, porque con él vamos a poder hablar de muchísimos temas que tienen que ver con el presente y también con la realidad, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino también de la Argentina. Contactarnos con Rubén, tal como venimos haciendo en la mayoría de las entrevistas, a pesar de que ayer no lo pudimos hacer cuando tuvimos la posibilidad de hablar con la querida Sonia Leso para que nos cuente cómo viene esto de la porfía que existe entre el regreso, ¿no?, de las chicas y de los chicos a las escuelas en medio de la pandemia. Rubén, ¿cómo andás? Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, una gran alegría para mí también, un gran agradecimiento por la invitación a participar de este popular y prestigioso programa que vos tenés de Instagram, que llegás a tanta gente, a tantas compañeras, compañeros, vecinas, vecinos, jóvenes de toda la provincia de Santa Fe. Así que para mí es una alegría, un compromiso, una responsabilidad. Y estoy muy agradecido de este espacio, Carlos, así que siempre te considero como un gran compañero, como un hermano de la política, así que en este recorrido que venimos haciendo juntos hace varios años, remando siempre contra un Sin duda. corriente, así es. Sin duda, Rubén. Muchísimas gracias. Rubén, hay un montón de temas que tienen que ver además con tu experiencia, con tu sabiduría que has adquirido. El otro día cuando estuvimos charlando, allí en Igualdad, apareció uno de los temas que tiene que ver con la investigación que vos hiciste en soledad absoluta, de lo que fue revelar que en realidad el contrato de YPF Chevron había sido entre offshore, entre gente que lava dinero más que con empresas. Eso es impresionante, es un reconocimiento que a mí me parece que te debe, tanto la política como también el periodismo a nivel nacional. Nosotros lo intentamos hacer todas las veces que podemos. Pero me decías, además de esto, comparándolo con el tema de Vicentín por el lavado de dinero, que dicho sea de paso, es extraordinario el capítulo que Rubén Giustiniani nos acercó para el libro que ya está escrito y ahora falta la presentación sobre Vicentín y su relación con las offshore, tal como él llegó a investigar con YPF Chevron. Él me decía, el tema energético en la Argentina es hoy muy preocupante. Entonces, si te parece, Rubén, me gustaría empezar a hacer una serie de apuntes sobre algunos de estos temas vinculados a esta cuestión. ¿Por qué te preocupa tanto el tema energético hoy en la Argentina? Bueno, el tema energético porque es un tema clave de soberanía, es un tema clave de desarrollo político, económico y social de cualquier país. Hemos aprendido, Carlos, con ese amigo común que tuvimos, que fue Pino Solanas, en donde Pino desarrolló esto de manera muy concreta, analizando todo lo que fue la historia de la energía, del petróleo en la República Argentina. Vos sabés que, como vos lo hiciste conmigo, que me pediste un aporte para tu libro, cuando yo editaba el libro El contrato secreto y PF Chevron, le pedí a Pino un prólogo y prácticamente Claro. me escribió otro libro. Y si vos agarrás hoy el libro del contrato YPF Chevron, vas a encontrar una historia que desarrolla Pino, que se llama, y que él lo llevó a la película, Memoria del Saqueo, donde arranca con Irigoyen, arranca con lo que fue Mosconi, la soberanía energética que logramos en la República Argentina a partir de una empresa del Estado que fue un ejemplo para América Latina y para el mundo, que un país pudiera tener su propio desarrollo científico, tecnológico, a partir del descubrimiento del petróleo.
Pero sabemos también que el petróleo se juegan muchos intereses, que por el petróleo hubo golpes de Estado en América Latina y el tercer mundo, que las grandes potencias trataron de aplicar sus políticas coloniales en eso que no por casualidad se llamó el oro negro, porque así como el oro había sido, la fiebre del oro también motivo de saqueos en el tercer mundo, después lo fue el petróleo. Y el petróleo, ese gran oro negro que significó que las grandes petroleras del mundo tuvieran una política colonialista sobre nuestros países. Nosotros logramos sortear muchas épocas dramáticas del país con una YPF del Estado hasta los 90 que se la privatiza. Y a mí me toca como senador nacional acompañar la recuperación del 51% de las acciones de YPF, pero en aquel momento que votamos a favor de eso, marcábamos que quedaba otro 49% en manos de inversión y que YPF se la sostenía como venía, como una sociedad anónima y no como una sociedad del Estado. Y que eso iba a traer problemas futuros, que son los que hoy estamos viendo. Una YPF que en vez de ser una empresa testigo del mercado de combustible, porque YPF tiene el 56% de lo que se vende en todas las bocas de expendio de combustible del país, pudiera marcar una política hacia las otras petroleras, hacia Shell, hacia Exxon, y vemos que realmente no está cumpliendo ese rol. Vemos que está hoy metida en un problema gravísimo, que es un endeudamiento muy grande que le produjo el gobierno anterior, con una política de endeudamiento que la condiciona en su desarrollo y decisiones soberanas. Por eso nos preocupa que hoy uno de los principales problemas que afecta a los sectores populares, a los jubilados, a las pensionadas, a los trabajadores, a los desocupados, que es la inflación, que no tienen con qué cubrirse de la inflación, que ve que la góndola del supermercado, los precios en la verdulería, en la carnicería, se les escapa de sus posibilidades, cuando fijar una política energética de tarifas hacia abajo podría ser un anclaje importante para la inflación, vemos que es todo lo contrario. Tuvimos 3 aumentos en los últimos 20 días, lo cual es un disparate, pero es porque se ha llevado a YPF en una política equivocada, un desarrollo que beneficia a las grandes corporaciones petroleras internacionales, pero no a los intereses nacionales. En relación a eso, por supuesto, vienen atados los demás aumentos. Vos sos un militante de hace años de poner la lupa y que todos prestemos atención en lo que pasa con las tarifas. Ya sobre fin del año nos llegaba la noticia de que iba a aumentar la tarifa del agua acá en la provincia de Santa Fe un 30%. Ahora están llegando las primeras boletas de lo que es la patente automotor. Me han llamado los medios de comunicación indignados con lo que viene de patente automotor. Después vemos al titular de la Administración Provincial de Impuestos decir que son impuestos nacionales. Lo cierto es que lo tiene que pagar la gente en la provincia. ¿Qué podemos decir sobre las tarifas? Porque me imagino que, entre otras cuestiones, insistirás imprescindiblemente con la idea de las audiencias públicas, que una vez más brillan por su ausencia, Rubén. Sí, tuvimos un aumento, un tarifazo del agua sin audiencia pública. Hemos compartido con vos, Carlos, algunas audiencias públicas en el tema del agua, por ejemplo, en el gobierno anterior. Y nosotros planteamos que la cuestión de las tarifas de los servicios públicos es un elemento esencial porque hemos visto que en los últimos 20 años, en lo que hace a la canasta familiar, en lo que hace al bolsillo de los trabajadores, el aumento ha sido un aumento absolutamente desproporcionado en el costo que tienen que pagar las familias. Y esto lo vemos en el agua, lo vemos en la luz, y lo vemos también en los servicios de los celulares, que hemos dado una batalla muy fuerte para que sea servicio público desde la Nación, que no logramos que avance porque
son intereses económicos, son las empresas, vos siempre insistís con tus estudios, con un hecho fundamental, y cuando pones blanco sobre negro, los has hecho en el recinto, muchísimas oportunidades, tus estudios, de cuáles son las empresas que más facturan en la República Argentina. Bueno, y vemos que son los bancos, en donde no tributan como deberían tributar, que son las cerealeras y que son las empresas como la de los celulares, que son las actividades que más dinero ganan. A pesar de ser las actividades que más dinero ganan, son las que menos están reguladas y por eso se abusan y ganan tanto dinero, y son las que tienen un abuso sobre los usuarios. Es decir, no hay ningún tipo de explicación. Ahora vos vas a ver la boleta de tu celular que te va a llegar con un aumento exorbitante. ¿A quién le rindieron cuentas? Absolutamente a nadie. Entonces, creo que estos son los temas claves que hacen a la soberanía económica, que hacen a la soberanía alimentaria, que hacen a la soberanía popular, y que son los temas que nunca ocupan un lugar importante en la agenda de los grandes medios, sino que se vive hablando de la grieta, pero la verdadera grieta se produce en estos temas, porque es cuando le meten la mano en el bolsillo permanentemente a los sectores populares. Hablando de la cuestión de la soberanía alimentaria que recién decía Rubén, hay algo que tiene que ver con esta cuestión de los precios, que nosotros siempre señalábamos, entre otras cuestiones, de lo que significa cómo el Estado participa en la formación de los precios. Yo siempre recuerdo algunos estudios en donde decía que casi 35 son las cadenas de alimentos que nutren cualquier familia de la Argentina, o deberían nutrir a cualquier familia de la Argentina. Ahora, en esas casi 35 cadenas de productos, el Estado solamente regula 3 de las 35. ¿Esto de alguna manera explica la cuestión de la inflación, Rubén? ¿Vos pensás que en esta cuestión de una especie de capitulación del Estado está la impunidad con que nos ponen los precios, nos remarcan los precios los grandes formadores de precios en Argentina? No tengo ninguna duda. Vos fijate que en la pandemia los grandes ganadores han sido estas grandes cadenas alimentarias y han sido los supermercados, en donde el abuso ha sido permanente y es una doble perversidad, porque se juega con las necesidades de la gente y en un escenario de pandemia, en donde la gente no tiene ninguna alternativa. Han surgido alternativas. Yo creo que la pandemia también nos pone blanco sobre negro de abrir un debate sobre la economía social. Nosotros, Carlos, y lo hemos conversado, hemos hecho una experiencia muy interesante desde Igualdad con la cooperativa de consumo Más Igualdad. Y hemos crecido mucho porque la gente busca muchos precios ahora y da muchas respuestas a buscar también una posibilidad de subsistencia. Por eso han crecido mucho las iniciativas populares en lo que hace al consumo, a la producción alimentaria, a las huertas comunitarias, a las huertas orgánicas, porque también desembocamos en el tema energético, en el tema de las tarifas, en el tema de la alimentación, en la cuestión ambiental. Hoy está Claro. totalmente relacionado y por eso la gente va buscando no solamente precios, sino buscando alimentos orgánicos. Y por eso tienen un espacio que antes no tenían las ferias populares, que crecen en su desarrollo, que las vimos en el 2001 como iniciativas populares ante esa crisis terrible que padeció el país, pero que después prácticamente desaparecieron, pero que hoy vuelven a surgir con mucha fuerza, con una gran palabra que es la que nos hermana a todos en esta lucha de abajo hacia arriba, que es solidaridad. Creo que ese es el camino. Muchas veces hemos dado con vos esas grandes peleas y uno ve que esos gigantescos intereses muchas veces se llevan la suya, porque los grandes medios de comunicación trabajan en esa dirección. Pero vemos que de abajo hacia arriba
surge desde la juventud, desde los sectores populares, desde el feminismo, desde las mujeres, iniciativas de esta naturaleza que marcan la real posibilidad de un nuevo camino, una nueva economía que viene de la mano de la participación popular. Nos metemos en el tema político para hacer algunos breves apuntes, Rubén, y abuso de tu generosidad con el tiempo, pero es imprescindible escucharte. Por un lado, se está discutiendo ahora en el Congreso de la Nación la posible eliminación de las PASO, mientras creíamos nosotros que se había dejado de lado, que se iba a avanzar hacia las PASO, ahora parece que se dejan de lado. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, las PASO surgieron en su momento en la provincia de Santa Fe, fue la iniciativa acá del Partido Justicialista, cuando le demostramos, vos, yo, en esa lucha que tuvimos, de que la ley de lemas y la sociedad nos escuchó, era igual al fraude. El justicialismo entregó la ley de lema y la canjeó y nos metió las PASO en Santa Fe. Las copió el gobierno nacional en su momento y después quedaron como un hecho en todo el país. Hecho inédito porque no hay ninguna experiencia latinoamericana que tenga PASO. No existen en Uruguay, no existen en Chile, no existen en Brasil, no existen en Venezuela. Las PASO no existen. Es un invento de la provincia de Santa Fe que después se tomó a nivel nacional. Las PASO es una herramienta fundamental que tiene sobre todo los que gobiernan, porque al tener una elección anterior, que como se dice siempre, es una gran encuesta, después ve con la posibilidad de pagarse 2 campañas electorales, que nunca tenemos esa posibilidad. Nosotros, claro. Partidos menores, es una gran ventaja que tiene siempre el poder en el tema de las PASO. Yo creo que hoy hay un tironeo en la interna del partido gobernante, del Frente de Todos, porque el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires no está de acuerdo en que se suspendan las PASO y apareció un grupo de gobernadores del Frente de Todos y también de Cambiemos que quieren la suspensión. No sé cómo terminará esa pelea, ese tironeo del poder que siempre se dirime a espalda de la gente en la ciudad de Buenos Aires. Un día te puede aparecer en el diario que las PASO siguen como están y otro día podemos amanecer la semana que viene en un acuerdo entre 4 paredes que hicieron que las PASO se van a suspender. Yo creo que no solamente desde el punto de vista de organizaciones pequeñas que estamos fuera de competencia con esas grandes maquinarias que pueden hacer 2 campañas electorales y nosotros no, creo que en pandemia sería bastante razonable no hacer las PASO, sería bastante razonable. Pero bueno, también esto tiene que ser una cosa consensuada con toda la fuerza política que participen en las elecciones. De todas maneras, nosotros, Carlos, creo que venimos desde otra lógica diferente y vamos a dar la pelea con la gente de abajo hacia arriba. Acá hemos visto que la política tradicional ha fracasado, el más del 50% de pobreza que tenemos en el país, que son los jóvenes, que son los niños, la indigencia, niños que no tienen su alimento cotidiano, que no pueden acceder a la educación, determina la necesidad de que acá se baraje y se dé de nuevo. Es lo que la gente nos dice en la calle todos los días. Esta política no va más, ha demostrado su fracaso en estos 37 años de democracia, en donde o no pudo, no supo o no quiso mejorarle las condiciones de vida a la gente. Todos los que hoy se tironean en la grieta son parte del fracaso de la política. Entonces creo que hay que plantearse algo nuevo con la nueva agenda que nos está marcando la juventud, la nueva agenda que nos está marcando el feminismo, la nueva agenda que marcan los derechos ambientales, los derechos humanos y los derechos alimentarios. Sin duda, Rubén. La otra cuestión, y que venís alentando de hace rato y que tiene que ver con el debate sobre la reforma de la Constitución, es la autonomía municipal. El otro día me consultaron sobre los 2 temas, pero fundamentalmente a partir de lo que significaba la posibilidad de discutir la reforma constitucional en la provincia, y yo dije tu idea,
porque generalmente adhiero a tus ideas y después las expreso de forma conjunta. Esta cuestión vos decís que sería importante la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe para debatir absolutamente todo, pero vos decís, y yo repetí eso que vos me decías, que tiene que haber un consenso entre todos los sectores políticos para que quede de lado la cuestión de la reelección. Es decir, el gobernador que juró por la Constitución vieja se va con la Constitución vieja y no tiene que tener un periodo de reelección. Esto es lo que vos estás pensando sobre la cuestión de la reforma, que siempre es bienvenido el debate, pero dejar claro esto para que de una buena vez tengamos una reforma de la Constitución en la provincia. ¿Es así? Totalmente. Yo creo que es fundamental la reforma de la Constitución provincial. Es del año 62 la reforma. Es tan necesaria como que ahora no podemos presentar proyectos de leyes hasta el 1 de mayo. Hasta el 1 de mayo no podemos presentar los legisladores ninguna iniciativa de ley porque estamos en un proceso donde solamente el gobierno provincial puede mandar el tratamiento de leyes que se le ocurra a la legislatura. Ahí ya nomás con ese tema tenés un tema esencial. La reforma de la Constitución es necesaria para incorporar todos los nuevos derechos de la sociedad, la participación popular, el acceso a la información, los derechos ambientales, los derechos humanos, lo de los pueblos originarios, son todos temas, el derecho al agua, fundamental, son todos temas que tienen que estar en la Constitución provincial y que necesitamos esa reforma. Como el fantasma de la reforma, y por eso Santa Fe es la única provincia que no pudo reformar la Constitución desde el año 94, es la reelección. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo de todos los partidos y decir, bueno, el gobernador no tiene reelección, no la tuvo hasta acá y la provincia institucionalmente funcionó. Entonces, atar a una persona un tema fundamental como es el gigantesco poder que tiene un gobernador, es decir, bueno, señor, usted o señora, gobierna 4 años, debe dejar y después podrá ser nuevamente candidato en otra oportunidad, a los 4 años posteriores. Creo que ese consenso se puede llegar a lograr y abrir el proceso de reforma, que lo entendemos como vos y yo, con nuestras fuerzas políticas, que debe ser un proceso de reforma constitucional dado de abajo hacia arriba. Porque todas las veces que falló el proceso de reforma constitucional es porque se priorizaron los intereses de los políticos que están en el poder en ese momento y no se hizo un debate de abajo hacia arriba con la gente, que es el que queremos dar de para qué el vecino o la vecina necesita una nueva constitución provincial. Por eso yo creo que esto es fundamental, la autonomía la estamos impulsando por ley, creo que eso mañana el gobernador citó a los intendentes, hay un proyecto que tiene estado parlamentario que es el nuestro, la autonomía fundamentalmente es abrir un canal de participación popular a los vecinos. Hoy se está discutiendo el tema del transporte en la ciudad de Rosario. ¿Quién es el mejor que puede hablar? Y el laburante que tiene que ir a tomar... La gente, claro. Es la gente. ¿Qué la va a decidir? ¿Un especialista entre 4 paredes? ¿Cuáles son las líneas que tienen que llegar? ¿A qué hora? ¿Cómo? Y después sabemos que es la gente que está esperando en la parada 1 hora y media y el colectivo no le pasa. Entonces, me parece que estos son los temas concretos que la gente es la que lo tiene que definir. Nuestra responsabilidad, me parece, y en esto hemos trabajado así con vos todos estos años y lo seguiremos haciendo, es ser el canal de la sociedad y sobre todo de los sectores populares. Nuestras bancas siempre han sido ese lugar donde hemos sido el canal de esa representación y es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Porque así es donde se resuelven algunos de los graves problemas que hoy tiene la sociedad. Sin dudas. Vos sabés, Rubén, que te debe pasar, nos pasa siempre que recibimos llamados de todos los lugares de la provincia de Santa Fe por muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con esto del transporte. Vos sabés que el llamado nuevo sistema de transporte en Rosario ha generado que a muchísimos laburantes le empiecen a restar del sueldo el presentismo, porque no llegan a horario.
porque no están acostumbrados, porque no lo saben al nuevo recorrido de las líneas. Y nos han pedido que hagamos un proyecto para pedirle al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe que impulse, que no se reduzca el presentismo, especialmente en la zona de Rosario y del Gran Rosario, por esta cuestión del sistema. Y tiene que ver con esta ausencia que vos marcás. Al no haber una audiencia pública a través de la autonomía municipal que discute el tema del transporte, se termina generando que la consecuencia siempre vaya en contra de la espalda del laburante o de la familia santafesina. Es efectivamente uno de los temas. El otro tema, para finalizar, Rubén, porque además sos un tipo preocupadísimo por esto, que es la cuestión de la educación. No tenemos ley provincial de educación todavía en la provincia de Santa Fe. Y se viene esta polémica que una vez más está impulsado por la falsa grieta, digamos, pero está impulsada por la falsa grieta, está impuesta de esa manera. Volver o no volver a la escuela parece más una cuestión política que una cuestión de salud y de educación. ¿Cuál es tu punto de vista? Nosotros estamos convocando, Carlos, precisamente a una audiencia pública con todos los sectores y este tema que aprovecho para charlarlo acá ante toda tu gran audiencia y todos quienes te siguen. Justamente nos parece que esa imposibilidad que ha tenido el gobierno provincial de establecer un diálogo fructífero con los docentes, sobre todo se agrava en este momento y ante esta situación que estamos viviendo. Una situación donde el Ministerio de Educación de la provincia puso una fecha, que el 17 de febrero de comienzo para sexto grado y quinto año, y 15 de marzo para toda la colectividad educativa provincial. Me parece que es fundamental de cara a la sociedad, por eso planteamos la audiencia pública en la legislatura, convocar a todos los sectores, a los gremios docentes, ANSAFE, SADOP, como lo hemos hecho. Vos recordás que cuando quisieron imponernos la ley de ART, en su momento pudimos frenarla con una audiencia pública. Es decir, Así es. que vayan los funcionarios del Ministerio de Educación y de Salud de la provincia a explicar cuáles son las condiciones reales que hoy están dadas en cada escuela desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista educativo para arrancar con ese calendario escolar que han planteado. Y de cara a la sociedad queremos formar parte de ese debate, que vayan todas las madres y los padres que quieran a esa audiencia pública. Va a ser importante que sea una audiencia pública con la máxima participación popular, que vos recordás que son las audiencias públicas que nosotros hemos convocado en la legislatura con distintos temas. Y hemos comprobado que cuando hablar de cara a la sociedad con transparencia, este tipo de problemas que parece imposible de resolver, se resuelven. Esa palabrita tan manoseada que es consenso, que muchas veces no significa nada porque el consenso lo han llevado para que nada cambie, para que todo siga como está y los poderes sigan usufructuando sus beneficios en beneficio, en desmedro de los sectores populares, que esa verdadera palabra se pueda buscar a través de una participación directa en una audiencia pública, que me parece que nosotros tenemos que ser quienes canalicemos eso, ese gran trabajo que vos realizaste en la Comisión de Educación, que significó que presentáramos los proyectos de ley de educación, que pudimos sacar una media sanción justamente porque dimos ese debate de cara a la sociedad, fuimos a Venado Tuerto, a Casilda. Recorrimos la provincia con eso, Rubén. Debería hacerse así en casi todos los temas. ¿Recordás esa maravillosa reunión en Vera con los chicos de Vera? Claro. Esa maravillosa reunión en Santa Fe con los centros de estudiantes. ¿Cuánto aprendimos escuchándolos a ellos? Bueno, los queremos escuchar a los chicos que vengan también, a los centros de estudiantes que participen de esta audiencia pública en la legislatura. Así que creo que ese es el método, esa es la herramienta que tenemos que jugar en esta oportunidad para darle un camino positivo a los chicos y a la educación. Sin dudas. Hoy en Rufino
me preguntaban sobre esta cuestión y yo les decía que eso no depende de un cronograma que se puede dictar desde la sede de un ministerio o desde una habitación cerrada. Tiene que hacerse de acuerdo a la particularidad de cada escuela, porque una cosa es la escuela en el centro de Rufino y otra cosa, la escuela en los barrios de Rufino. Va a ser diferente y tiene que ver con esto. Por eso la planificación también tiene que tener en cuenta las particularidades. Pasa en todo lado, en educación, en la cuestión sanitaria, en la cuestión educativa. Sin lugar a dudas, la cuestión de la planificación es realmente imprescindible. Rubén se nos piantó media hora de una manera extraordinaria, con una gran agilidad, así que te agradezco muchísimo este contacto. Vamos a seguir trabajando juntos. Ya la próxima semana amanece febrero y allí por lo menos vamos a empezar a poner pedidos de informe, proyectos de comunicación para ver si encontramos algún tipo de respuesta para las necesidades de nuestro pueblo. Para mí es un privilegio caminar junto a vos, Rubén, así que muchísimas gracias y vamos a seguir en esa línea. Nos vamos a encontrar para darle una alternativa real y concreta a nuestro pueblo en estas elecciones de este año que se van a producir. Vaya a saber cuándo, pero supongo que será en octubre. Así que Rubén, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Carlos, y te reitero el agradecimiento por esta invitación. Y para mí es un orgullo, es un lujo, es una responsabilidad muy grande siempre caminar junto con todo el trabajo que vos realizás todos los días, que es inmenso y es profundo y es dar la respuesta a las necesidades populares. Un abrazo muy grande, Rubén. La Otro para seguimos. Que la pase muy bien. Rubén Giustiniani, un compañero de ruta, un orgullo que nosotros tenemos aquí en la política y en la historia de la provincia de Santa Fe y de la Argentina. Yo siempre le digo a Rubén que el trabajo que hizo sobre YPF Chevron merece un reconocimiento histórico, pero además viene laburando en un montón de cosas, realmente es un orgullo. Nosotros vamos a ir cerrando esta instancia de lo que fue este proyecto comunicacional de vincular, de tender puentes a partir del diálogo con gente muy lúcida, muy comprometida sobre diferentes cuestiones de la realidad, en esto de escuchar bien para mirar mejor, como lo que siempre hemos venido diciendo desde las experiencias radiales. Mañana vamos a hacer un cierre con 5 apuntes, esto que nosotros siempre hacemos, 5 apuntes en 5 minutos que nunca cumplimos porque serán 5 apuntes en 20 minutos, pero lo vamos a hacer mañana a las 20:30, porque ya el jueves vamos a estar viajando en el colectivo al norte profundo de la provincia, Villa Guillermina, porque el 29 de enero se cumplen 100 años de lo que fue la represión a la segunda gran huelga de la forestal. La primera huelga había sido en 1919, por eso nosotros hace 2 años atrás escribimos el libro sobre los 100 años de la huelga de la forestal, diciendo que las forestales se repiten. La matriz de la forestal ha generado nuevas forestales en distintos lugares de la Argentina. Por eso, más allá de que el acto va a tener una especie de tinte oficial en la provincia de Santa Fe, nosotros queremos ser igual, ir igual allí, para decir que nosotros no formamos parte de esa concepción, que respetamos, por supuesto, el acto, lo celebramos por otro lado, pero la memoria se democratiza y para nosotros la memoria tiene que ver con el presente. La dignidad que se reivindica de aquellos obreros de la forestal tiene que ser una garantía cotidiana hoy, en el presente, en la provincia de Santa Fe. Así que nosotros vamos a estar viajando con esa idea allí a Villa Guillermina, en un viaje que generalmente son 9 horas de duración, así que va a ser un viaje muy largo y me imagino yo con muchísimo calor. Así que desde allí vamos a estar compartiendo con ustedes algunas de las postales desde nuestra perspectiva. Así que será un privilegio hablarles desde allí. Nosotros mañana, sí, miércoles todavía en Rosario, a las 5 de la tarde vamos a acompañar a la muchachada de Hey Latam en su reclamo por la recuperación laboral. También le queremos decir que nos está llenando de estupor lo que está pasando con los trabajadores que están reclamando volver a su planta de trabajo allí en lo que es Honda Guerrero, en la ciudad de San Lorenzo. Hoy se detuvo a uno de los delegados, no entendemos esas cuestiones. No tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con el derecho laboral, así que vamos a seguir con esos temas. Muchísimas gracias a las y los docentes que de distintas categorías, distintos lugares, distintos espacios de trabajo nos están llamando. Mañana nosotros a la mañana tendremos un sistema de encuentro a través de Meet con docentes de la ciudad de Santa Fe. Realmente es toda una cuestión
Así que vamos a seguir trabajando como siempre. Gracias por todo, gracias por los llamados. También nosotros mañana vamos a hacer algunos apuntes sobre lo que está pasando con las barras bravas de Central y News, lo que está sucediendo con algunas extorsiones que vienen incluso de parte de fuerzas de seguridad nacionales, con gente que termina siendo consumidos de drogas, o soldaditos que terminan siendo luego inmolados en el altar del dios dinero, como siempre decimos, en el negocio impune del narcotráfico. Así que todo esto se lo vamos a contar mañana a las 20:30. Gente, que la pasen muy pero muy bien. Fue un privilegio compartir estos momentos con todos ustedes. Hasta mañana.